Muy bien, Boker Tov. Terminamos la semana pasada Sefer Shemuel Bet. Terminamos en Perek G, en la mitad del Perek estamos. La primera parte, como dijimos, David Amelech. Hoy vamos a empezar en el Pasuk Yodalef. Un poquito Yodalef. Pasuk Tet. Pasuk Tet vamos a empezar hoy. Dijimos la semana pasada que David, el primer paso que dio, una vez que fue coronado como rey y aceptado por todo el pueblo en su conjunto, fue establecer la capital de Israel en Jerusalén. Dijimos varios motivos. El primero de todos, hola Ezequiel, Boker Tov. Muy bien. ¿Avisaron a los chicos del Shiur? Sí, avisaron en el WhatsApp de Getter, pero no sé cómo. En primer lugar, claramente David Amelech sabía que la zona a donde en el futuro se iba a construir el Bet HaMikdash era en Jerusalén. Después, a través de su vida, él intentó descubrir cuál era el lugar exacto, y después vemos que, vamos a ver que él compró el lugar donde después iba a construir el Bet HaMikdash. Pero además de eso, desde un punto de vista político, él entendió que la capital no tenía que ser Hebrón, que era donde él estaba gobernando, porque Hebrón pertenecía a la tribu de Yehudá y era como muy elitista, solamente de ustedes. Entonces él decidió mover el centro de gobierno a Jerusalén, que era más el centro de todo Israel, y además pertenecía también una parte de Jerusalén a Binyamin, otra parte a Yehudá. Entonces correspondía más construir ahí el centro del gobierno. Y la semana pasada estudiamos cómo fue la conquista de Jerusalén con David y Joab. Hoy vamos a ver cómo continuó David con su proyecto para establecer su gobierno. El Pasuk Tet dice: Vayeshev David Bametzudá, Vaikra la Ir David, Vaiben David Saviv Minamiló Babaita. Como dijimos, una vez que David conquistó la última parte que le quedaba de Jerusalén, se asentó ahí y construyó su palacio, ¿sí? Y dice, primero que todo, Vayeshev David Bametzudá, Vaikra la Ir David. La semana pasada explicamos a dónde era puntualmente la zona de Ir David. Vaiben David Saviv Minamiló Babaita. Y reconstruyó David alrededor de esta torre, el Migdal construyó alrededor de la muralla, hizo varias casas que eran para el gobierno, hizo una casa para el Sanedrín, y el Miló era como un relleno que le ponían a la muralla, que David Amelech lo dejó sin construir, porque sabiendo que en un futuro seguramente iba a necesitar una explanada, un lugar abierto, para poder hacer reuniones, que venga toda la mayoría del pueblo, que haya un lugar, una explanada abierta. Vayelech David, Pasuk Yod. Vayelech David, Aloch Begadol, Vadonai Elohe Tsebaot Imo. David Amelech fue creciendo y se fue asentando y cada vez fue más grande. Y Hashem, el Dios de los ejércitos, lo acompañaba, seguía reforzándose. ¿Y cuál fue la primer muestra que tuvo David de que que Hashem lo estaba acompañando como rey? Dice Pasuk Yodalef, Vaishlach Hiram Melech Tzor Malachim el David, Ba'atzeh Arazim, Bejarashe Etz, Bejarashe Eben Kir, Vaibnu Bait le David. Aparece un personaje que hasta ahora nosotros no lo conocíamos, se llama Hiram, el rey de Tzor. Mandó Hiram, el rey de Tzor, le mandó a David mensajeros con trabajadores, le mandó maderas, árboles de cedro, gente que sabía trabajar el mármol, la piedra, Vaibnu Bait de David, y le regaló, le construyó un palacio, una casa para el rey David. Vayedá David, Kiejinó Adonai Lemelech el Israel. Con esto se dio cuenta David que Hashem
lo estaba preparando para ser el rey de todo Israel. Ahora vamos a ver por qué. Amó Israel. Y que Hashem levantó su trono, pero no por mérito propio, sino Ba'abur amó Israel, sino para todo el pueblo de Israel, por el Zehut de Am Israel. Vamos a ver primero que todo, hay un Rashi chiquitito que nos dice qué es lo que vayera David. David supo con esto de que le regalaron un palacio, supo que Hashem lo estaba apoyando y acompañando para ser el rey de todo Israel. ¿Era común regalar palacios a los... No era común. No era común. A los otros reyes no les Pero daban? Rashi dice, Vayedá David, Virotó kol ma'asab matzlihim, umalje hagoyim, sholhim lo minja. Cuando él vio de que tenía tanto éxito, apenas lo nombraron como rey, pudo conquistar Yerushalayim, no tenía nadie que se le ponga en el camino, y que los reyes vecinos le empezaron a mandar regalos, y en primer lugar vemos, por lo menos el que nos nombra acá, Hiram Melech Tzur, que le regaló la construcción entera de un palacio. Entonces esto le mostró a David que Hashem realmente lo estaba empujando para hacer el gobierno de todo Israel. Pero acá lo importante es esta última frase, Ba'abur amó Israel. Explica el Ralbag y el Malbim que David lo que se dio cuenta fue de que todo que Hashem lo estaba poniendo como rey no era por Zehut propio, sino era Ba'abur amó Israel. Él se transformó en un servidor para Am Israel. No se tomó como el puesto como diciendo, bueno, soy el rey, a ver, empiecen a respetarme, sino se dio cuenta de que era una misión casi de servidumbre. A partir de ahora pasaba a ya no tener vida privada y pasaba a ser una persona que toda su vida estaba dedicada, Ba'abur amó Israel. Vamos a ver, antes de continuar, un poquitito, quién era esta persona, Hiram Melech Tzor. Hiram Melech Tzor, como explicamos la semana pasada, Tzor es en la zona del Líbano, ¿sí? En el norte de Israel, que era conocido como los cedros que tiene el Líbano. Dijimos, hasta hoy en día la bandera del Líbano tiene un cedro. El dibujito que tiene en la bandera es un árbol de cedros. Vamos a ver en algunos Mekorot que tenemos de Derech Eretz Zutá. Masejet Derech Eretz Zutá nos dice algo ya para empezar, algo sorprendente. Dice Derech Eretz Zutá en el Perek Rishon, es uno de los Masechtot Ketanot, que son Barraitot, que están al final de la Gemara. En el Perek Rishon nos habla el Derech de cómo tienen que ser los Talmidei Jajamim, y nos habla de varios tzadikim que tuvimos en nuestra historia, y algunos pactos que hizo Akadosh Baruj Hu con los tzadikim. Al final del Perek Aleph dice así: Shiva avot shachenu bechvod olam velo shalta baem rima betolea beeluen Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, beambram abiem. Hubo 7 tzadikim que se consideran nuestros avot, que incluso después de muertos el cuerpo de ellos se mantuvo intacto. Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón y Ambram. La Isaac dice Beyesh Omrim Ab David, que es el séptimo. Tet Nichnesu Bechayehem Bagan Eden. Hubo 9 personas que entraron vivas al Gan Eden. Beeluen, Hanoch, Eliau, Mashiach, Eliezer, Ebed Abraham, Hiram Melech Tzur, Beobed Melech Akushi, Beyabetz Beno Shel Rabbi Yehuda Anasi, Ubatia Bat Paró, Beserach Bat Asher, Beyesh Ombrim, Totzi Hiram Melech Tzur, Betachnis Rabbi Yoshua Ben Levi. Dice, trae 9 personas entraron vivas al Gan Eden. De estas 9 personas, nosotros conocemos todos los nombres de la historia de Am Israel, pero hay uno que no sabemos qué tiene que ver, que aparece acá en el Naví. Dentro de los 9 que entraron vivos al Gan Eden, dice la Mishnah, Hiram Melech Tzur. Hiram Melech Tzur, que le regaló el palacio a David Amelech, entró vivo al Gan Eden. Pero la misma Baraitá después dice, Beyesh Ombrim,
que después lo sacaron a Hiram del Gan Eden vivo, y en su lugar entró Rabbi Yoshua ben Levi, ¿sí? El Taná. ¿Quién era este Hiram Melech Tzur que era tan importante que entró vivo al Gan Eden? En Divrei Hayamim, yo les expliqué que Divrei Hayamim lo escribió Ezra Sofer, y es una recopilación que nos cuenta toda la historia con algunos detalles extras de toda la historia del Tanaj. Cuando nos cuenta sobre la construcción de este palacio, en Divrei Hayamim Perek Yud dice: Vaishlach Huram Melech Tzur Malachim el David Ba'atzei Arazim Becharshe Kir Becharshe Etzim Libnot Bait. Hiram Melech Tzur le mandó, el mismo pasuk acá, le mandó a David trabajadores con cedros, con trabajadores de piedra para construirle un palacio. Y Rashi nos dice acá algo que nuestro Rashi no lo dice en Sefer Shemuel. Dice Rashi: Hiram Melech Tzur Mefurash Bebereshit Rabbah. Lamud haya haish hazeh liot ohev leshevet Yehuda. Ken asa Hira ha'adulami le Yehuda. Dice Rashi, esta persona, Hiram Melech Tzur, ya desde hacía mucho tiempo era amigo de Shevet Yehuda. Y Lamud ya estaba acostumbrado a ser amigo y ser querido para el Shevet Yehuda. ¿Quién era? Cuando Yehudá, después de la historia de que los hermanos vendieron a Yosef, Yehudá y Arad me idolató y se fue de la casa de Jacob. El pasú dice: ¿a dónde se fue? No dice exactamente a dónde, pero el pasú nos dice que tuvo un amigo. ¿Cómo se llamaba? Hirah Adulami. Rashi nos trae el Midrash en Bereshit Rabbah, que ese amigo de Yehudá, el hijo de Jacob, Yehudá, estamos hablando casi 800 años atrás, estamos hablando toda la época de los Shofetim, que fueron 390 años, la época de Yoshua ben Nun, la época de los 40 años del desierto, más los 400 años en Mitzrayim hasta Yehudá, más o menos estamos hablando casi de 1000 años atrás. ¿Cuántos? 1000 años. Aproximadamente 1000 años atrás estamos hablando. Hirah Adulami, que nos cuenta al final de Sefer Bereshit, antes de contarnos toda la historia de que Yosef bajó a Mitzrayim y todo el tema de el reencuentro de Yosef con sus hermanos. El pasuk nos cuenta la historia de Yehudá cuando se fue, toda la historia con Tamar, y ahí nos dice que Yehudá se hizo muy amigo de una persona llamada Hirah Adulami. Dice Rashi, Hirah Adulami es Hiram Melech Tzur. O sea, estamos hablando de una persona que vivió. ¿Qué más vivió? Vivió un montón, ¿sí? Vivió casi 1000 años. Y este mismo Hiram Melech Tzur, cuando el hijo de David Amelech, Shelomó, construye el Bet HaMikdash, el pasuk nos cuenta que cómo construyó el Bet HaMikdash. Hiram Melech Tzur le mandó, así como había mandado acá gente para que le construya el palacio de David, mandó carpinteros con maderas de cedro y ara del Líbano para construir el Bet HaMikdash. Sí mandó a gente para construir, o sea que Hiram Melech Tzur de alguna forma fue el que construyó el primer Bet HaMikdash. Él fue el que mandó a los trabajadores para construir el Bet HaMikdash. Dice Rashi, la muda ya oto aish lioto bel Shevet Yehuda. Este hombre era amado para Shevet Yehuda. Cuando David subía al trono, Hiram Melech Tzur dijo: el rey de Israel es una persona de la tribu de Yehudá. Yo soy amigo de la gente de Yehudá. Desde la época de Yehudá, el hijo de Jacob, yo tengo muy buena relación con ellos. Entonces por eso fue y le regaló el palacio a David. David hizo un pacto con él, de amistad, con Hiram, que continuó, como dije recién, con Shelomó. Cuando continuó con Shelomó, cuando construyó el Bet HaMikdash Hiram, Shelomó no solamente renovó el pacto con Hiram, sino que el pasuk nos cuenta que en retribución por la construcción del Bet HaMikdash, Shelomó le regaló a Hiram toda una parte de muchas tierras en el norte de Israel. Se las regaló a Hiram. Entonces yo les conté la semana pasada de que en el Yavia Omer, de paso esta semana fue el aniversario de 11 años del fallecimiento del Rav Ovadia Yosef, en el Yavia Omer, en Helek Yod y Yoreh Deah Simán Mem Aleph, trae una teshuvá
que analiza toda esta halajá de que no se permite regalarle o venderle tierras a Goim en la tierra, en Eretz Israel. Entonces él analiza en una teshuvá bastante larga, pero en el Saif Gimal, él se pregunta, dice, ¿cómo puede ser lo que dice en la Vi, que Hiram Melech Tzor Nisa et Shelomo be'atzei arazim ube'atzei beloshim ube'zahav lechol cheptzo, az iten Shelomo lehiram esrim ir be'eretz hagalil. El pasuk nos dice en Sefer Melachim que Shelomo Amelech, después que Hiram le construyó el Bet HaMikdash, Shelomo le retribuyó y le entregó 20 ciudades en Israel, en el norte de Israel. Bekashé, Ejasá Shelomo Ken, Areazul Latet Legoy Hanayá Bekarka Eretz Israel. ¿Sí? ¿Cómo le regaló? ¿Esta será la conquista real o la de la conquista de ¿Cómo? Hubieron dos conquistas de Israel. No, era la conquista original de Eretz Hagalil. Entonces él trae varias respuestas, no trae la respuesta y dice, bueno, pero para construir el Bet HaMikdash se podía. No responde eso. La respuesta que el Rav Ovadia da, obviamente traída de otros mefarshim, dice que Hiram, es verdad que era goy, pero tenía categoría de Ger Toshav. Ger Toshav es un goy que abandona la boda zará y acepta cumplir Shevat Mitzvot Bnei Noach, y por eso se le da categoría de ciudadano. ¿Sí? Así como hoy en día una persona quiere ser ciudadano de otro país, tiene que tener una visa y durante un tiempo hasta que te dan la ciudadanía. ¿Sí? Para darte la ciudadanía tenés que respetar determinadas normas de ese país. Entonces en la Torá nos nombra de que existía un concepto de Ger Toshav. Ger Toshav era un goy que no se hacía Ger. Si se hace Ger, Yehudí 100%. No se hacía Ger, sino que obtenía la ciudadanía, el permiso para vivir adentro de Israel. Pareció hoy en día es como dar la ciudadanía, bueno, esto se llama Ger Toshav. La condición para que un goy se pueda transformar en Ger Toshav era abandonar la boda zará y aceptar Shivat Mitzvot Bnei Noach. Hiram Melech Tzor se considera Ger Toshav. Sobre Ger Toshav estaba permitido regalarle y permitirlo que viva adentro de Israel. Por eso, con esto contesta el Rav Ovadia, ¿cómo puede ser que Shelomo le regaló tierras a Hiram Melech Tzor? Pero al final de esta teshuvá trae un midrash muy interesante al Rav. Dice así, entre paréntesis dice, Veayem Bezoar a Kadosh. ¿Este entró en el Olam Abba vivo? Hiram, ¿quién? El que dijiste. Sí, Hiram Melech Tzor. Esta que tiene categoría de... Era un gran tzadik. ¿Eh? Era un tzadik. Para entrar vivo. Pero ¿qué pasó después? ¿Por qué Derech Sutra dice, y ellos hombrín que lo sacaron a Hiram Melech Tzor y entró rápido ellos? ¿Y por qué lo sacaron? Entonces el Rav Ovadia trae un pedacito del Zohar. Pero es ahí Sí. es un goy que no Ger Toshav. Claro. Sí. Yehudí no es. No es Zohar, no era Yehudi. El Rav trae al final, traer esto que era Ger Toshav, trae un paréntesis y dice, ahí en Zohar a Kadosh. Es increíble como el Rav Ovadia tenía abanico todas las cosas, todas las partes de la Torá, él traía Mekorot y todo. Dice, ahí en Zohar, de Zohar a Kadosh, Perashat Haremot. Shelomo Abad de Nahid de Hiram Meaudarga, de Uamar, Moshav Elohim Yashabti Belev Yamim, Betania Hiram Abad Garme Eloha. Trae el nombre del Zohar que a Hiram, después con el tiempo, con mucho tiempo, dijimos que vivió casi 1000 años, se le terminó subiendo los humos a la cabeza y decidió endiosarse. Decidió representarse como un dios al mundo, diciendo, el Midrash trae que él decía, vi pasar 70 Kohanim Gedolim de los judíos, vi pasar no sé cuántos reyes, vi pasar a todo el pueblo y yo todavía soy un semidios. Entonces empezó a obligar a que la gente lo idolatre y terminó haciendo con Shedim, con Shindalet, terminó construyéndose un palacio en el agua. En el mar Mediterráneo se construyó un palacio de 7 pisos, pero que no había acceso desde de la tierra. Y no tenía adentro, no tenía escaleras, se construyó como hizo, se flotó, no sé. ¿Sí? Entonces él estaba ahí arriba hasta que... Todos juntos adelantados.
construyó así este palacio flotante, ¿sí? Y esto fue lo que terminó provocándole que, de tan bueno que había sido en un principio, terminó endiosándose y perdió toda esa categoría. Entonces Akadosh Baruj Hu ya no le permitió seguir en ese nivel. Y ahí el Zohar nos termina, Que escaló lejos igual. claramente, sí, había. Muy bien. O sea, así con motivos se le subió a los humos. No. Te digo que para ser no Yehudi, Imagíname. lo que hizo, tipo, Imagíname. mejor que la mayoría Fue de una- Yehudim en la historia, más Sí, o menos. bueno, por eso está nombrado dentro de los 9 que lograron entrar. O sea, puede ser que lo sacaron, pero en un momento logró entrar vivo al Ganeden. Encima dice Yeshon Sí. Brim, capaz en Yeshon Brim Por eso puede ¿Por qué ser. entró si hizo todo esto? No, después, cuando lo hizo, lo sacaron. Pero si ya estaba. No, el que arriba, entraba no se ¿no? quedaba ahí. No era Entraba ni salía, no se quedaba nadie dentro del ¿Qué Ganeden. tipo iba a saludar y volvía a bajar a la tierra? Sí, la famosa historia de Rabbi Joel Leví, que pidió, entró, quería ver lo que era el Y Ganeden. volvió, ¿no? Sí. Es que este fue iba siempre. Está bien, imagíname. Encima el peor, tipo, fue. Sí, cuando vio se todo cortó lo que ese había- centro. Vio todo lo que había. Muy y bien. le subieron los ojos a la cabeza. Entonces, como dijimos, Valledad, David, ¿Entra al Ganeden o no? No sé eso. Ah, Eso no habla. Valledad, David, qui ejinó Adonai lemelech al Israel, bejinisem mamlachtó, baabur amo Israel. Con todo esto, lo hizo comprobar y saber a David que era el elegido y que Hashem levantó su trono para el bien y por el zehut de todo Am Israel. A raíz de esto, el Pasuk, así como nos había contado cuando David estaba en Hebrón, nos contó la familia que él formó durante los 7 años que estuvo en Hebrón, ahora nos va a contar la familia que David terminó formando durante sus años de gobierno en Jerusalén. Entonces dice 3 pesukim que nos cuentan los nombres de los hijos que tuvo David a través de sus días. Baikach David od pilagshim benashim Jerusalén, ajarebo omi Hebrón, Baibaledu od de David banim ubanot. Beele shemot ha'yilodim lo Jerusalén, Shamua, Beshobab, Benatán, Ushelomó, Beibjar, Beelishua, Benefek, Beyafía, Beelishama, Beeliadá, Beelipalet. ¿Sí? Nos cuenta estos son los nombres de los varones que tuvo David Amelech, además de las mujeres que tuvo, nos cuenta y sumado también a los 6 hijos que nos había nombrado que tuvo en Hebrón, los hijos al final que tuvo en toda su vida David Amelech. Los mefarshim dicen, ¿por qué David quería tener tantos hijos? Primero que todo, que no quería lo que le pase, lo de Shaul Amelech, que en una guerra mataron a sus hijos y se quedó sin continuidad. Y segundo, él seguía teniendo hijos para tratar de percibir con la kedushá de uno de sus hijos cuando nazca, percibir, este es el hijo que me va a continuar. ¿Sí? Hasta que él no vio, ahora nació el que tiene la kedushá para continuarme como rey, como heredero. Entonces, por eso él tuvo tanta cantidad de hijos, para asegurarse también tener alguien que lo continúe. ¿Quién aparece ahora en la historia? Que estaban desaparecidos. Los Pelishtim. ¿Qué pasó con los Pelishtim? Me toca la puerta. Los Pelishtim, hasta este momento, de alguna forma se habían convertido en aliados de David. ¿Se acuerdan? Ya se olvidaron la historia. Sí. ¿Sí? Cuando Shaul lo perseguía a David, David al final terminó escapándose a la ciudad de los Pelishtim. Los Pelishtim lo acompañaron, lo apoyaron. David estuvo incluso durante varios meses, iba y le entregaba parte del botín al rey de los Pelishtim. Cuando los Pelishtim lucharon contra Shaul, David se ofreció para ir a la guerra. Dijimos que la idea original de David era, una vez en la batalla, darse vuelta y defender a Israel, pero al final los Pelishtim no le permitieron participar de la batalla. ¿Sí? No le permitieron participar de la batalla. David volvió a Tziklag, se quedó ahí. Cuando se entera David que muere Shelomó, David vuelve a Hebrón. Pasaron 7 años de David estando en Hebrón, ¿sí? Después que murió Shaul. Hasta ese momento, David era la contra del reinado de Israel. Porque el reinado de Israel era de Ishbosheth, del descendiente del hijo de Shaul. ¿Sí? Entonces, como David era la contra, entonces los Pelishtim decían,
David todavía está con nosotros en contra de la descendencia de Shaul. Pero ahora que David asume como rey de todo Israel, aparecen los Pelishtim. Y los Pelishtim tenían la duda. ¿Qué será ahora de David? ¿Será nuestro aliado? ¿O va a comportarse como rey de Israel en contra nuestra? Si es nuestro aliado, ¿qué querían los Pelishtim? Que Israel se considere una provincia de los Pelishtim y que pague impuestos. Palestina. ¿Sí? Esto es lo que ellos querían. Entonces, dice Pasuk Yotret, Upelishtim Bau, Bainateshum, perdón, no me salté. Pasuk Yotzain, Vaishmeu Pelishtim, Kimashhu et David le Melech al Israel. Los Pelishtim escucharon, se enteraron que fue ungido David como rey para todo Israel. Vayagalu kol Pelishtim levakesh et David. Vaishma David, Vayered el Ametzudá. Los Pelishtim escucharon que David fue ungido, entonces se acercaron todos los Pelishtim, levakesh et David, en busca de David. ¿En búsqueda de qué? No sabemos. Pasuk nos dice si ellos fueron en son de guerra o en son de levakesh. Bueno, David, ahora sos rey, pero sos de los nuestros, sos de los Pelishtim. Entonces, que paguen un tributo al pueblo de los Pelishtim. Si el rey ahora, eso es un aliado nuestro. Estaban con duda. No sabía, el Pasuk dice, Vayagalu kol Pelishtim, fueron todos los Pelishtim, levakesh et David. Vaishma David, Vayered el Ametzudá. David, cuando escucha y se entera que vienen todos los Pelishtim, se escapa de Jerusalén y se va a una Metzudá. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que se fue de Jerusalén? Porque dice Vayered, bajó. ¿Sí? Esta Metzudá, como vamos a ver que traen los Mefarshim, la Metzudá era en la zona de Yam HaMelach, que es una zona baja de la tierra, es uno de los lugares, o el más bajo de todo el planeta, de toda la tierra, del globo terráqueo, en la zona del Mar Muerto. Entonces David tenía ahí un búnker, una metzudá, un búnker de protección cuando había peligro para el gobierno, al rey lo escondían ahí adentro. Entonces, Vaishma David, Vayere de la metzudá. Entra David a la metzudá, Upelishtim Bau, Bainateshu Beemek Refaim. Los Pelishtim llegaron, y cuando los Pelishtim se enteran que David se escapó, ahí se dan cuenta que en son de paz no es esto. Pues si no, si hubiese sido socio nuestro, salía a recibirnos, estaba todo bien. Si David se escapó, es porque no tiene pensado hacer un arreglo con nosotros. Entonces Pasuk dice, Upelishtim Bau, Bainatshu Beemek Refaim. Llegaron los Pelishtim y se expandieron, o sea, se asentaron en Emek Refaim. ¿Saben dónde es Emek Refaim? Emek Refaim hoy en día es en Jerusalén, saliendo de la zona de Iratica, más para el sur. Es muy conocido Emek Refaim porque tiene un barrio que se llama Moshavá Germanit. Moshavá Germanit es un barrio muy, muy pintoresco, tiene muchas confiterías, es un barrio muy pintoresco de casi en las afueras de Jerusalén, yendo como si fuera para el lado de Talpiot, ¿sí? Para el sur de Jerusalén. Entonces, ahí toda esa zona era un valle, se asentaron ahí todos los Pelishtim. Vayishal David, Badonai Lemor, Haele el Pelishtim, Antitenem Beyadí. David manda a llamar desde su búnker, manda a llamar al Cohen Gadol que venga con los Urim Betumim. Y le pregunta a David a Melech, a Kadosh Baruj Hu a través de los Urim Betumim, Haele el Pelishtim, ¿qué decís? ¿Subo de vuelta a Jerusalén a luchar contra los Pelishtim? Haititenem Beyadí, si lucho contra los Pelishtim, ¿me lo vas a entregar en mis manos? ¿Por Ebrahim vas a estar al lado mío contra los Pelishtim? Vayomer Adonai el David, Ale, ¿sí? Subí, no te escapes, estoy al lado tuyo. Kinatón eten eta Pelishtim viadeja, te los voy a entregar, a los Pelishtim te los voy a entregar en tu mano. Vayabó David bebal peratzim, vayakem sham David. David efectivamente subió a la zona llamada Baal Peratzim, que ahora vamos a ver por qué se llamó Baal Peratzim, si antes dijo que llamaba Emek Refaim. Vayabó David bebal Peratzim, vayakem sham David. Vayomer
Paratz Adonai et oivai lefanai keperetz maim. Alken karash shema makom ha'u Baal Peratzim. El lugar este en realidad se llamaba Emek Refaim, era un valle llamado Emek Refaim. Pero David, cuando fue a guerrear contra los Pelishtim, la victoria fue tan rápida que los Pelishtim se terminaron escapando. Entonces David dijo, esto parece como un chorro de agua, que Peretz Maim, ¿sí? Una manguera a presión, ¿sí? Con la manguera de los bomberos, que sale por esa agua, empuja, ¿sí? Entonces David dijo, esta victoria que tuvo fue instantánea, como un Peretz Maim, como un chorro de agua que va y rompe y empuja. Llegué yo y directamente los Pelishtim se escaparon. Entonces por eso le cambió el nombre a Emek Refaim y le puso Baal Peratzim. ¿Sí? Fue un agradecimiento a Boreolán. Baal Peratzim es como que Hashem es el dueño de que rompe todo, que empuja, como un chorro de agua. Entonces por eso lo llamó Vayabó David Baal Peratzim. Todavía no se llamaba Baal Peratzim, se llamaba Emek Refaim. Pero como a raíz de esta batalla David lo llamó Baal Peratzim, ya el Pasuk ya nos dice que David fue a Baal Peratzim a hacer la batalla contra los Pelishtim. Vayazbu sham et atzabehem vaisahem David ba'anashav. Dice el Pasuk Jafalef, abandonaron los Pelishtim, se escaparon de Emek Refaim. Vayazbu sham et atzabehem. Abandonaron ahí los atzabehem. ¿Qué son los atzabehem? Sus ídolos. Atzabehem son los ídolos. Los Pelishtim, cuando salían a la guerra, como también todos los demás pueblos idólatras, llevaba cada uno, llevaba un colgante, una estatuita, algo, un amuleto que representaba la boda zará, pero eran amuletos muy valiosos, amuletos de oro, con brillantes, de plata. En la escapada terminaron abandonando también a sus estatuas de oro, y el Pasuk nos dice una palabra muy rara. El Pasuk dice, Vaisaem David ba'anashav. ¿Qué es Vaisaem? Los alzó, como que se los llevó. ¿Sí? Y que, primero que todo, es raro, como si eran cosas de la boda zará, ¿cómo David se los llevó? ¿Cómo se los va a llevar David? Está bien, tenía valor, la boda zará, surbe a nada. Se puede tener nada de la boda zará. No solamente esto, sino que en Divrei Yamim, cuando Ezra Sofer nos cuenta de esta batalla, el Pasuk dice, el Pasuk dice que después de esta guerra, en vez de decir Baiseum, dice Baisrefum. ¿Qué es Baisrefum? Los quemó. Entonces la Gemara pregunta, ¿Baiseum o Baisrefum? ¿Se los alzó y se los llevó o los quemó? La halajá es que Abodá Zará, Asurá Beaná, y hay que quemarlos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo acá dice Baiseum? Entonces una explicación es que en realidad Baisaem no significa los alzó, sino significa los quemó. Y que inventaron una palabra, no. ¿Cómo se dice antorcha en hibrid? Masuá. ¿Sí? Masuá es antorcha. Como dice la Guimará, cuando cuenta de cómo anunciaban el Rosh Hodesh en la época del Bet HaMikdash. ¿Cómo anunciaban cuando había Rosh Hodesh? Masiim Masuot. ¿Sí? Encendían antorchas en todas las colinas de Israel. Cuando se dictaminaba, era el WhatsApp de la época, dictaminaban que había Rosh Hodesh en el Bet HaMikdash, hacían Kiddush HaJodesh, tenían que avisar en esa noche a todos los Yehudim. ¿Cómo hacían para avisar? En una noche no había teléfono, no había celular, no había internet, no había WhatsApp, no había nada. ¿Cómo hacían para avisar? En los montes En todos los montes, en todas las colinas, prendían antorchas. Entonces en 15 minutos, todas las colinas de Israel tenían fuego prendido. Entonces era el anuncio para todos los judíos que vivían en Israel que iba a Rosh Hodesh. ¿Sí? Hasta después Kilkelú, los rebeldes que había en Israel, Kilkelú, y empezaban a propósito para marear, empezaban a prender antorchas todas las noches para que la gente no pueda saber cuándo era la antorcha original de Rosh Hodesh. Entonces por eso se dejó de utilizar ese sistema. Pero originalmente el sistema de anuncio de que era Rosh Hodesh era a través de las antorchas. ¿Y cómo dice la Mishnah que prendían las antorchas? Masiim Masuot. Encendían antorchas. Entonces quiere decir que la palabra Baisaem también tiene la terminología de encender fuego. Entonces esa es la primera explicación simple, que Baisaem David ba'anashav
Significa, David y sus hombres prendieron fuego y exterminaron todo el oro, todo lo que había que pertenecía a la Abodazará. La Gemara trae otra respuesta, de que la alajá es que Abodazará asura beaná. Ahora, todo lo que está asur beaná, si el que hacía Abodazará anula la Abodazará, ya pierde koach de Abodazará y se permite tener aná. El problema cuál es, que el Yehudí, como no puede la Abodazará, obviamente, es asur, entonces el Yehudí no puede levatel, anular una Abodazará. Entonces si el Yehudí capturaba una Abodazará, lo único que le quedaba era exterminarlo, porque se asur beaná. Pero sí puede venir un goy, puede levatel la Abodazará. El goy que allá obeda Abodazará, si él mismo reniega de la idolatría y anula la Abodazará, tiene validez lo que él anuló. Entonces el pasuk nos dice... Para mí es un pedazo de oro, ¿qué me importa? No importa. Lo que le hicieron los otros. No importa, porque alógicamente una vez que los otros le rindieron culto, ya es asur beaná. No podés tener nada de nada que se le hizo ese avisaradio de Abodazará. Todo lo relacionado a Abodazará, por eso saben. Ustedes no saben la famosa, hace más o menos más de 15 años, quizás 20 años, hubo en Israel, se descubrió que la gran mayoría de las pelucas que usaban las mujeres las fabricaban con pelo de la India. Iban a India, compraban pelo y fabricaban las pelucas. Ahora hay todo un negocio por atrás de Argentina, compran pelo de Argentina y mandan valijas de pelo para Israel para fabricar pelucas, ¿sí? Pero hace 20 años las fabricaban con pelo de la India. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Descubrieron que ¿de dónde sacaban todo el pelo de la India? En los templos budistas venía la gente y le hacía un tikrovet. Parte de la Abodazará era entrar al templo y ofrendarle el pelo a Buda. Entonces entraban a los templos, los rapaban y la gente pensaba, estamos rindiéndole a Buda. ¿Qué hacían después? Por atrás los sacerdotes de ellos juntaban todo el pelo y se lo vendían a Israel. Era pelo de Abodazará. El que lo entregó, había entregado el pelo de Abodazará. Esto es algo de ahora, 20 años en Israel. Made in India. Salió Psak Halajá, todas las mujeres que tenían peluca, afilu con Safek. Y había, es increíble, porque por laboratorio, con el ADN del pelo, se podía descubrir de qué zona del mundo venía. ¿Sí? Wow. Por el ADN, ¿sabes? ADN de indio, esto, lo otro. Entonces, todos los que tenían duda de que tal vez las pelucas que tenían venían de India, las tuvieron que quemar. Se armaron, sí, y valían carísimas, ¿sí? Y fue un Kiddush Hashem muy grande en Israel. Estamos hablando, ¿cuánto vale Dios una peluca? $3.000. 4, 5 ¿Sí? también. Bueno, por eso que usen el panuelo y se termina el problema, ¿sí? ¿Sabes cuánto vale un panuelo? Mi esposa es la más barata. Bueno, Borja ya. Pero ¿sabes cuánto vale el panuelo? Que use panuelo. Compras 50 panuelos, no vale media peluca. ¿Sí? Entonces, las mujeres que tenían peluca que valían miles de dólares fueron a hacer Kiddush Hashem. Hubo fogatas gigantes que quemaron las pelucas porque eran todas tikrobet de Abodazará. Esas pelucas eran de pelo que había utilizado como cordón para Abodazará directamente. Y esa asur beaná, Hayab Serefá. Sí, las quemaron todas. No estoy hablando hace 200 años, hace 15, 20 años en Israel. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá estaba este mismo problema. La Gemara cuenta de que entre el ejército pelistí había un soldado que se llamaba Itai. Itai. ¿Sí? No Itiel, Itai. ¿Sí? Itai era un soldado goy, pelistí, que en la mitad de la batalla se empezó a escapar, como dice el pasuk, se empezó a escapar con todos los pelishtim, y mientras estaba escapando, se dio cuenta y dijo, esto es una vergüenza. Nosotros con semejante ejército y cada uno tiene su dios, su estatua, y nos tenemos que escapar así, y vienen los judíos con David Amelech, que está recién empezando su gobierno, y ni siquiera nos está ganando la guerra, nos escapamos así. Itai se dio cuenta que era toda una farsa, se dio media vuelta, Hazar Bichubá, y decidió volver y entregarse en las manos del rey David.
decidió entregarse en la mano del rey David. Entonces, la Gemara cuenta que David ya habían recolectado y recuperado todas las estatuas de oro y las habían quemado. Pero el oro, cuando lo quemás, ¿qué le pasa? Se funde, oro derretido. ¿Sí? Entonces tenía todo ese oro derretido. ¿Qué se hacía con el oro derretido de Abodazara? Todavía esa surbe a nada. Se lo tiraba en el Mar Muerto, en el Yamamelach. Lo tiraban en el Yamamelach. Ahora les voy a contar de descubrimientos arqueológicos del Yamamelach. ¿Sí? Se lo tiraban en el Mar Muerto. Entonces David estaba todo preparado para tirar ese oro ahí. Llega Itai. Itai era Goy, ¿sí? Era Pelishtim. Entonces vino Itai, que renegó de toda la Abodazara de los Pelishtim y anuló la Abodazara. Como anuló la Abodazara, ya dejó. Un Goy sí puede anular la Abodazara. Entonces ya dejó de estar prohibida de Aná. Y por eso la traducción acá puede ser más literal. Baisaem es que se la llevó, la alzó y se la llevó. Porque era la Abodazara que ya estaba derretida, ya perdió la forma de Abodazara, y vino un Goy y Pitel la Abodazara. Entonces por eso, Baisaem David Baanayab, se terminó llevando el oro de David Amelech. En el Yamamelech hubo muchos descubrimientos arqueológicos de objetos de oro, incluso de monedas antiguas. Ahora, ¿por qué no tantos? Porque el azufre y la sal que hay termina desintegrando la materia. ¿Sí? Entre 1000 años, con todo el azufre del Mar Muerto y los minerales la terminan desintegrando. Pero se encontraron algunas monedas que sobrevivieron y lo más seguro es que esas monedas eran monedas que se utilizaron como Abodazara, para pagar cosas de Abodazara. Y la Mishnah nos dice, ¿cómo se hacía biur de la Abodazara? Había que tirar las cosas en Yamamelech. Incluso con respecto a biur hametz, ¿sí? Había más claro que si biur hametz era dauka con fuego, o mefazer, o lo tiraban en el Yamamelech. ¿Por qué? Porque el Yamamelech quema las cosas, las deshace. ¿Sí? Entonces, arqueólogos encontraron en toda la zona de Yamamelech muchas monedas de esa época que seguramente que eran descartes de biur, de exterminio de Abodazara. ¿Sí? Esas no valen nada. Claro, esa no. Exactamente. Muy bien. Entonces el pasuk nos dice, Vayazbu sham et atzabehem, los Pelishtim abandonaron ahí sus estatuas, Baisaem David Baanayab. Muy bien. Ahora los Pelishtim se escaparon, pero después de escaparse, se reagruparon y dijeron, esto es una vergüenza histórica, vamos a escapar así. Los Pelishtim era un pueblo bárbaro, ¿sí? Un pueblo muy brutal. Entonces no tenía sentido para ellos, morían en la guerra. ¿Qué significa que me escapo? No existía que se escapen. Entonces ahora se arrepintieron de haberse escapado. Y dice el pasuk, Vayosifu od Pelishtim la'alot bainateshu be'emek refaim. Los Pelishtim se reagruparon y volvieron otra vez, subieron a la zona de Jerusalén y volvieron a acampar de vuelta en la misma zona en Emek Refaim. No dijo Valpera. No, porque ellos lo llamaban Emek Refaim los Pelishtim. Baishal David Badonai, volvió David a preguntar a los Urim Bitumim, a Kadosh Baruj Hu, le preguntó, ¿qué hago? ¿Vuelvo a guerrear contra ellos? ¿Qué le contestó a Hashem? Bayomer Lota Ale. No vayas. No subas directamente a guerrear contra ellos. Y David dice, ¿cómo no? Pará, no te abandoné. Aseb el ajarehem, ubatalahem mimul bekaim. Le dijo David, le dijo a Kadosh Baruj Hu, vas a ir a la guerra, pero no subas directamente de frente a guerra contra ellos. Da toda una vuelta, rodéalos, donde ellos están acampados, la parte de la retaguardia de ellos están acampados en una zona que la parte de atrás hay todos unos arbustos. Los bekaim son pequeños arbustos. Entonces dijo, Ubatalaem mimul bekaim. Dales a Sebe Ajarem, dales toda la vuelta, ¿sí? Ubatalaem mimul bekaim. Hasta que vas a llegar con tu ejército por la parte de atrás, mul bekaim. Quédate escondido en los bekaim, bajo los arbustos. Vi que llama, et kol tseadá berrashea bekaim. Cuando escuches un sonido que está alguien como marchando, tseadá, por arriba de los arbustos, berrashea bekaim, haz tejeratz, ahí levantate a guerrar. Que haz yatzá Adonai lefaneja leakot bamajane pelishtim. Porque en ese momento significa que halló Hashem
bajé para guerrear con vos, para destruir a los Pelishtim. ¿Qué es esto que Hashem le dijo? Andá por atrás, quédate escondido atrás de los arbustos. Ahí va, paré. Cuando escuches que alguien está caminando por arriba de los, marchando por arriba de los arbustos, dice Rashi, en Pasuk Havdalet, et kol tzeadav Rasha bekaim, hem malachim, atzoadim, berashea ilanot, asher ani sholeach le'ezrateja. Eso que vas a escuchar que alguien está marchando sobre los arbustos, son malachim. David, cuando vos escuches que parecía que alguien está caminando arriba de los árboles, son los malachim que yo estoy mandando para ayudarte a la guerra. Hasta ese momento, quédate escondido. Hasta Heratz, Tarim Kol Milhamá, ¿sí? Beyuhat Jereb, Mejen lo de Heratz que le leyó no. Ahí levantate, empecé a gritar en guerra que yo te voy a ayudar. Vamos con el último pasuk y explicar qué fue esta estrategia que le dio a Kadosh Baruj Hu para que Vayas David Ken, Kasher Tzibau Adonai, Vayaj et Pelishtim Migeba ad Boaja Gazel. Efectivamente, así hizo David, como le había ordenado a Kadosh Baruj Hu. Se escondió detrás de los arbustos, esperó el momento exacto en el que se escuchaba como que parecía que había alguien marchando por sobre los arbustos. En ese momento, Kasher Tzibau Hashem recién en ese momento se levantó y pudo luchar y destruir al ejército de los Pelishtim desde Geba hasta Gazel. ¿Qué fue lo que dijo Akadosh Baruj Hu? ¿Para qué le hizo toda esta estrategia? La primera le hizo ganar directamente, la segunda le hizo esconderse. Dice los Jajamim, David tenía que empezar a demostrar que él iba a ser distinto de Shaul. ¿Cuál fue el primer fallo que tuvo Shaul Amelech? No esperó. Cuando tenía que ir a la guerra No esperó. contra los Pelishtim, Shemuel le dijo, esperá que yo llegue, que haga los corbanos y después salimos a la guerra. No llegaba. Shaul estaba esperando y los soldados le empezaron a meter presión. Ya está, ¿cuánto tiempo vamos a esperar? Hasta los Pelishtim nos van a ganar de mano ellos, nos van a empezar a atacar. Metieron presión hasta que Shaul no pudo aguantar la presión social y terminó haciendo los corbanos para salir a la guerra sin esperar la orden del Naví. Akadosh Baruj Hu ahora quiso poner a prueba a David Amelech. Le dijo exactamente lo mismo. Tenés a todos los Pelishtim ahí, bueno, da la vuelta, escondete abajo de los arbustos con todo tu ejército. La Gemara dice que en determinado momento los Pelishtim no eran tontos. En un momento los Pelishtim empezaron a escuchar de que detrás de la zona de los arbustos había ruidos y que tranquilamente podía ser un ejército que estaba por la retaguardia. Entonces, en un momento los Pelishtim empezaron a darse cuenta, empezaron a armarse, empezaron a girar los soldados de David, empezaron a decir, David, estamos no solamente escondidos, estamos tirados en el piso, ni siquiera estamos en situación de guerra. No estamos armados, preparados para guerrear. Estamos tirados en el piso escondidos hasta que Hashem nos dio la orden. Los Pelishtim se iban acercando, y David no le permitía que ningún soldado se mueva. Y los soldados le seguían insistiendo. Pero David, ya está, ya los vemos nosotros. Se iban acercando. Dice la Gemara que los Pelishtim llegaron a 4 amot de donde estaban tirados en el piso los soldados de David escondidos bajo los árboles. ¿Sabes cuánto es 4 amot? 2 metros. A 2 metros de distancia llegaron el ejército de Pelishtim para atacar a los de David. Y los de David le decían a los soldados le decían, David, vamos. Acá, David dijo, no voy a cometer el mismo error. Pero nos van a matar. Si es lo que quiere Hashem, que nos maten. Yo no voy a cometer el mismo error que hizo Shaul. Shaul, por la presión de su ejército, no esperó al Naví. Yo no voy a aceptar la presión de ustedes y no esperar la orden de Akadosh Baruj Hu. Cuando llegaron a 4 amot los soldados enemigos, ahí David escucha Kol Tzeadá, escucha como que un ejército está pasando por arriba de los arbustos, que eran los malajim que vinieron a ayudarlos, que mandó Akadosh Baruj Hu. En ese mismo instante, David Amelech se para con un grito de guerra, Teheratz, como lo de Heratz que le leyó, un grito, un bramido de guerra, y en ese mismo momento se paran y se da vuelta la batalla y David Amelech gana y demuestra la fortaleza que tenía como rey, de que el Melech toma las decisiones no por las encuestas de si imagen pública está más alta o más baja, toma las decisiones por el bien de Am Israel con la orden de Akadosh Baruj Hu. Esta fue la primera diferencia que vemos como David, que
quería hacer no cometer los errores que había cometido Shaul. Ahora, acá hay una pregunta, para terminar. Es un poquitito profundo la respuesta, pero igualmente la vamos a decir. Lo escuché del Rab Eliyahu Amar, de Israel. Él preguntó, dijo, muy bien, estamos viendo de que, como de alguna forma, David y Shaul, Hashem los puso a prueba a los dos. Shaul no pasó la prueba, porque no esperó, David sí. Pero espera un minuto, hay diferencia de ¿cómo se dice? Desigualdad. Sí, ¿Por qué? El primero, Shaul, a su primer guerra, ya lo pusieron a prueba. La primera guerra que tuvo Shaul contra los Pelishtim, en su primer guerra, Hashem le dijo, al Naví le dijo, esperame, no guerré esto. Era la primera. David es la segunda. La primera, Hashem lo hizo ganar al toque, que por Etzmaim, que per Etzmaim. Entonces David ya venía con la emuná de que ya estoy tranquilo. Entonces, ¿por qué a David le diste esta ayudita? Y a Shaul no le dio ayudita. Además también, ¿sí? Pero como rey de todo Israel, fue su segunda guerra contra los Pelishtim. Y la primera, ayer les hizo así a los Pelishtim y los sacó de ahí. ¿Por qué a Shaul no le dio esta ayuda y a David como que venía un poquitito más con ayuda? A David le hicieron hasta 4 Amot también. Estaba en el 4 Amot, o sea. Está bien, imagíname, es verdad. Tenían la vida. Contestó el Rab Eliyahu Amar, impresionantemente, es difícil de entender, de que el Arizal le explica que la Neyamá de David Amelech, a diferencia que la Neyamá de Shaul, la Neyamá de David, ya desde sus inicios, venía de una zona muy baja. Era una Neyamá con mucha kedusha, con mucho potencial, pero que salió de todas historias extrañas. Yehudá con Tamar, después Ruta Moabía, ¿sí? Moabí, Beló, Moabit. Siempre había Ishai, que la esposa de Ishai será Mamzer o no. Toda la historia de David surgió como de las cenizas. Surgió en historias oscuras. Porque la Neyamá de David era una Neyamá con mucho potencial, muy fuerte, pero la Neyamá más fuerte muchas veces sale de los lugares más difíciles, ¿sí? Parte de la kelipá de cómo Boreolá maneja el mundo. Entonces, como al fin y al cabo la Neyamá de David venía de una zona más oscura, entonces al principio necesitaba más ayuda. La Neyamá de Shaul, desde su principio, vino de linaje, vino de una familia importante, salió directamente a la luz. Fue directamente reconocido como la persona más grande, más humilde, más alta, más digna de ser rey de Israel. Entonces es como que, escúchame, ya viniste con todas las herramientas, usalas. David, de a poquito a Kadosh Baruj Hu le iba entregando herramientas para poder desarrollar y descubrir el potencial de la Neyamá que tenía. Por eso, la primera guerra, David fue más con ayuda. Recién en la segunda, Hashem lo puso a prueba. Porque en la primera fue para demostrarle que él podía. En cambio, Shaul, su Neyamá, era apta para haberse dado cuenta en el primer momento, sin necesitar la ayuda de Akadosh Baruj Hu. Por eso, cuando Shaul se equivocó, entonces Akadosh Baruj Hu le dijo, no aprovechaste bien de la fuerza de tu Neyamá. Baruch Adonai Leolam. Amén, amén. Hazaku Baruch.